el libro de Abdías. Tendremos una breve serie en este libro y después estaremos pasando al libro de Miqueas. Tendremos un sermón este domingo y el próximo domingo concluiremos. Y leamos entonces los primeros 14 versículos. Vamos a leer los primeros 14 versículos del libro de Abdías. Nuevamente, por su brevedad no tenemos capítulos, solamente tenemos versículos. Y dice así la palabra del Señor. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño que te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Como les decía, es una breve serie porque el libro mismo es bastante breve, el más corto del Antiguo Testamento, un solo capítulo, y que como hemos visto es bastante claro en el mensaje que tiene. Es un mensaje dirigido contra Edom. Ya veremos más detalles acerca de esta nación, pero este es básicamente el tema predominante. Al final, en los versículos restantes, veremos un cambio hacia el énfasis en la restauración del pueblo del Señor, que también es común en los profetas, ¿verdad? Tener este mensaje acerca de ese día glorioso en que todas las cosas serán restituidas. Pero antes el Señor tuvo esta palabra extensa para el pueblo de Edom, lo cual, de nuevo, cuando ya uno estudia entonces el mensaje profético, entiende que no es algo atípico, ¿verdad? Que un profeta se dirija a naciones fuera del pueblo del Señor, además de Israel, además de Judá. Pero para aquellos que nos acompañan quizás por primera vez o recientemente se preguntarán, y bueno, ¿por qué estamos estudiando el libro de Abdías? La respuesta que ustedes van a escuchar de nosotros, independientemente del libro, de la carta o de la porción que estemos estudiando, es que nosotros predicamos la palabra de Dios. Vamos a tener estos dos sermones en el libro de Abdías porque es la palabra de Dios. Ahora, particularmente, sí ha sido mi interés en las últimas series tener series acerca de los profetas menores. Pero aparte de eso, nosotros simplemente nos acercamos a Abdías reconociéndolo como es palabra
del Señor. Y hay algo que a veces, ¿verdad?, aqueja a estos profetas menores, que como también se aclara en ocasiones, son menores por su extensión. Esa es la razón del nombre. No es menores en importancia. Sin embargo, si somos honestos, precisamente por la brevedad del libro de Abdías, es un libro que nosotros leeremos por unos minutos una vez al año. Y ahí hasta que volvamos a hacer otro ciclo completo de la palabra de Dios, volveremos a leer el libro de Abdías. Y así quizás con muchos de los profetas que son así de breves y algunas cartas breves también del Nuevo Testamento. De modo que si alguien nos preguntara así, por sorpresa, ¿cuál es el contenido del libro de Nahum? Y uno, no sé que lo he leído, sé que hay un libro llamado así, pero ¿de qué trata? Posiblemente algo similar nos podría acontecer con Abdías. Pero que el Señor permita que al ser instruidos con estas predicaciones nosotros estemos mejor preparados, mejor instruidos en el contenido de la palabra de Dios, porque a pesar de su brevedad, el Espíritu Santo así lo quiso. Y aquí estuviera el mensaje de Abdías. Pero que el Señor conceda no solamente entonces que nuestro entendimiento sea incrementado, que conozcamos más, sino que lo que hemos leído acá también sea aplicado para nuestras vidas, porque este no es solamente un mensaje que remotamente hace un tiempo fue expuesto a unos edomitas, de los cuales ni tenemos mayor conocimiento ya después de tantos años. No, hay también amonestaciones para nosotros hoy, hay un llamado para el arrepentimiento también para nosotros hoy, a la vez de que también el consuelo que se lee al final de este libro también es para los que son del Señor. Y las promesas que están ahí también son promesas nuestras si estamos en Cristo, porque en Él todas las promesas son sí y amén. Entonces, hoy vamos a tener una breve introducción al libro y después estaremos estudiando estos 14 versículos con el contenido de esta profecía contra Edom. Básicamente veremos entonces al mensajero y su mensaje. Entonces, en primer lugar, ¿quién es el mensajero? Dice el versículo 1, visión de Abdías. Y con esta escasa información, vamos a considerar algunos datos acerca del autor, la posible fecha y el panorama general del contexto que voy a estar asumiendo entonces para el libro de Abdías. Bueno, como vemos, en consonancia con la brevedad del libro, así de breve es la introducción. No se nos dice el nombre de su padre, no se nos dice la ciudad de donde es, no se nos da durante cuál reinado se expuso. No sabemos prácticamente mucho más. Visión de Abdías. Eso es lo que se nos está diciendo. El nombre es bastante común. Tampoco deberíamos nosotros hacer un gran punto acerca del significado del nombre de Abdías, que sencillamente significa siervo de Jehová. Hay variantes del nombre, es decir, si usted lo quiere buscar en una concordancia, además de Abdías, tiene que buscar el nombre de Obadías y tiene que buscar también el nombre de Obed. Abdías, Obadías y Obed. Esto básicamente es como las mismas variantes que se presentan con los nombres en diferentes idiomas, como Elizabeth e Isabel, Pablo o Paulo. Entonces, Abdías y Obadías, siervo de Jehová. Entonces, tenemos aproximadamente 12 o 13 figuras, depende si algunas personas incluyen todas las variantes del nombre, pero usualmente ustedes van a escuchar que hay 12 Abdías. Pero si incluimos a Obed, que también es una variante, tendríamos 13 personas con este nombre. Pero prácticamente ninguno de ellos tenemos ninguna base para sustentar que sea el autor de las Escrituras. Uno de los que se ha propuesto es el Abdías que sirvió durante el reinado de Acab. Acab fue un rey del norte, o sea, ya el reino se había separado, es quizás Acab bastante conocido porque fue durante sus días que el profeta Elías tuvo su periodo, ¿verdad?, de mayor actividad. Elías se presentaba delante de Acab con autoridad diciéndole, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora, resulta que había una sequía y no había ni el más mínimo
la más mínima pista de dónde podía estar Elías. Sin embargo, aparece. Y se le aparece a un hombre llamado Abdías. Entonces, algunos proponen que es ese Abdías. Y si usted está familiarizado con el relato, Abdías tiene miedo cuando Elías le dice que llame a Acab, porque su temor era que Elías se desapareciera de nuevo. Y entonces su vida corriera peligro. He aquí, yo voy a decirle a mi señor que está Elías y aquí venga, y Elías no aparece. Él tenía temor de que desapareciera, pero Elías no se iba a ir, porque es en ese momento que son convocados los falsos profetas, ¿verdad? Los profetas de Baal, en ese conocido encuentro del Monte Carmelo. Ahora, lo que pasa, ¿verdad?, con esta propuesta que viene de la tradición judía, básicamente del Talmud babilónico, es que precisamente este es un mensaje para el reino, o quien se involucra, ¿verdad?, en esta profecía de Abdías, es el reino del sur, es a Judá, y este Abdías fue en el reino del norte. Ahora, no es inusual, ya hemos estudiado Oseas y Amós, de que ellos también tengan a Judá en consideración, pero siempre es como un tema que está paralelo o secundario, pero nunca de manera exclusiva. En general, realmente, no hay mucho, como les digo, que el contexto que favorezca que haya sido ese Abdías. Otro que a veces proponen es otro siervo también de un rey, el siervo o el oficial de Josafat, que usted puede leer en 2 de Crónicas 17:7, este caso si hablamos de un rey del sur. Pero lo mejor es decir quién es o cuál Abdías fue no lo sabemos, lo importante es el mensajero del Señor. Él tuvo la palabra de Dios. Como les digo, la ausencia de la ciudad de origen, del nombre de su padre o del reinado, creo que es parte del propósito mismo, que así quiso el Señor, que el interés no estuviera para nada en cuál Abdías, sino en lo que dijo este hombre como mensajero de Dios. Y el hecho mismo de que lo tengamos aquí incluido fue por eso. Las personas recibieron el mensaje y reconocieron la autoridad como palabra de Dios. Ahora, hago esto, ¿verdad?, porque es necesario para nosotros, como estudiantes de las Escrituras, que igualmente podamos recabar la mayor información que podamos para entender el mensaje. El otro aspecto que se debe entender es entonces cuál es la posible fecha de redacción de Abdías. ¿Cuál es la posible fecha? Aquí también hay un rango amplio, porque precisamente esta escasez de información hace que hayan varias propuestas. Así que oscila a veces desde el año 900 a.C. hasta el año 500 a.C. Los que proponen una fecha tan temprana como los años 900, 800 a.C., lo hacen basándose en que fue por esos años en que Edom se libertó de Judá. Ahorita vamos a ver ese versículo. Pero hubo una época en que leemos en que Edom finalmente rompió ese yugo. Ellos estaban bajo el dominio de Judá y quitaron ese dominio. Entonces algunos dicen, ese es el contexto para el libro de Abdías, esa es la fecha. Sin embargo, vamos a ver, hay muchas otras referencias proféticas acerca de lo que Edom hizo cuando Judá cayó en mano de los babilonios. Vamos a ver varios pasajes, y como hemos leído acá, en efecto, Edom se gozó, se alegró de la caída de Judá. ¿Y cuándo sucedió eso? Bueno, eso ocurrió aproximadamente en el año 586, 585 antes de Cristo. Y este es el pastor Ronnie, estará asumiendo esa fecha como posible para la escritura de Abdías. ¿Qué otras razones pueden haber? Bueno, y finalmente, porque tampoco quiero que todo nuestro tiempo se vaya en esto, pero para que entiendan el razonamiento detrás. El orden que tenemos nosotros de los profetas menores sigue aproximadamente un orden cronológico. Digo aproximadamente, no estricto. Porque, por ejemplo, tenemos a Oseas antes que Amós, pero sabemos que Oseas profetizó después de Amós, ¿verdad? Pero el punto es que conforme vamos avanzando en los profetas menores, más cerca estamos del periodo del exilio de Judá. Eso es como una regla general. Entonces, quienes argumentan por la fecha temprana dicen, vea dónde está Abdías, está muy al inicio de la lista de los profetas menores. Fue escrito mucho antes. Es un buen punto. Sin embargo, precisamente como sabemos de que ese orden no es estricto,
hay otra regla para el orden que también se ha propuesto para los profetas menores, y es que hay palabras clave, por decirlo así, que unen el tema de un libro con el que sigue. Entonces, vean esto, que puede ser llamativo. Vamos al libro de Joel. El libro de Joel, capítulo 3, dice así, en el versículo 1. Porque aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Vamos a dejar la lectura ahí. Vemos que Joel finaliza anunciando que el Señor va a tener un juicio contra todas las naciones, ¿verdad? Pasamos la página, llegamos a Amós, ¿y con qué empieza Amós? Con juicios para las naciones, ¿verdad? Y aquí ya son detalladas. Se nos mencionan 8 ciudades o pueblos o naciones. Ya las estudiamos. ¿Cómo termina Amós? ¿Qué fue lo que estábamos viendo la semana pasada? Que el Señor iba a restituir en el capítulo 9 el tabernáculo caído de David. ¿Para qué? Para que poseyeran el resto de Edom. ¿Y con qué inicia Abdías? Con una profecía contra Edom. Vemos, ¿verdad? Entonces, como esa continuidad. Parece que también para ayudar a memorizar el orden y el contenido de los libros, parte de lo que trataba un libro, el siguiente que se ponía, seguía alguna relación. Entonces, usted quiere acordarse qué trata el libro de Abdías, acuérdese cómo termina Amós. Si no se acuerda de Amós, trate de acordarse cómo terminaba Joel. Y más o menos puede ir armando ese orden. Y finalmente, para mí la razón de mayor peso, vamos a Jeremías capítulo 49. ¿De por qué me inclino por esa fecha más tardía? Justamente cuando Judá cayó. Jeremías 49, versículo 9. Dice así, Jeremías 49, 9. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí, que de Jehová había sido enviado el mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella, y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Hay una gran similitud de las palabras de Jeremías con las de Abdías. La pregunta, que no tiene respuesta, ¿verdad?, definitiva, es, ¿quién fue primero? ¿Fue primero Abdías o fue primero Jeremías? ¿Quiénes, de nuevo, quieren la fecha? Muy bien temprana, años 800, 900, dirán, Abdías fue primero y Jeremías se inspiró en las palabras de Abdías. Pero yo digo, no hay razón para pensar ello. Más bien, creo que las palabras son tan similares porque ambos profetizaron en condiciones muy similares. Es decir, en el momento en que Judá había caído. Y por lo tanto, cada uno individualmente compuso esta sección profética contra Edom, y suena tan similar porque así lo quiso el Señor cuando inspiró a cada uno a hacerlo, que utilizaran expresiones comunes de la época, lo cual no es nada extraño que por periodos ciertas expresiones fueran de uso común. Entonces yo creo por ello de que Abdías y Jeremías fueron contemporáneos.
Como les digo, es simplemente para ubicarnos, para que entiendan si en alguna alusión que yo haga en el resto del sermón, entiendan que es que yo estoy partiendo al menos de esa consideración. Ahora bien, en segundo gran lugar tenemos entonces el mensaje. Volvamos al versículo 1 de Abdías. Dice así: Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Edom destaca como una de las naciones más citadas por los profetas. De hecho, aparece en 8 libros proféticos. Aparece en Jeremías, como hemos visto, en Isaías, en Ezequiel, en Joel, en Amós, en Lamentaciones y en Malaquías, e incluyendo Abdías, tenemos 8 libros proféticos en los cuales Abdías aparece. Obviamente estoy contando a Lamentaciones, ¿verdad?, como parte de estos libros. El punto es, obviamente muchas naciones aparecen recurrentemente, pero Edom es una de las que aparece con mayor frecuencia. Hay profecías mucho más extensas en otros casos. No estoy hablando aquí de la extensión, sino de su distribución, es decir, aparece con frecuencia. Esto no debe sorprendernos cuando recordamos quién es Edom. ¿Quién es Edom? Es Esaú, es el hijo de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Estos 2 rivalizaron desde el vientre de su madre. Y había una profecía que decía que el mayor serviría al menor. El relato bíblico continúa y nos dice cómo este hombre llamado Esaú, que por cierto tenía mucho vello y se nos dice que era pelirrojo y por eso su nombre Edom, que significa rojo, menospreció la primogenitura, no la quiso. Más adelante, cuando se entera de que Jacob con engaño se había dejado la bendición de su padre, nos dice la Biblia de que él se consolaba con la idea de matar a su hermano. Entonces, ¿quieren saber cuánta era la rivalidad? Bueno, así era. Al punto que el hermano mayor quería matar al hermano menor. Tiempo después, cuando ya Jacob regresa para encontrarse de nuevo con Esaú, uno lee cómo Jacob tuvo que tomar muchas previsiones porque él temía que Esaú precisamente saliera con todo para matarlo no solamente a él, sino ahora también a sus esposas y sus hijos. Y él envió muchos presentes con antelación. ¿Por qué? Porque él tenía ese miedo. O sea, como les digo, esta rivalidad era así de enraizada y así de mortal. Cuando siguen pasando los años, se nos dice a nosotros de que se llegó a establecer esta nación de los edomitas, precisamente por ese nombre con que era conocido Esaú de Edom. Y años después, cuando Israel es libertado por el Señor, sale de Egipto y quiere cruzar por el territorio de Edom, y Edom dice, tú no pasarás por en medio de nosotros. No lo dejó pasar, no lo dejó. Recuerda, somos parientes, somos hermanos, yo no voy a tocar nada de lo tuyo, simplemente voy a cruzar. No, y salió armado Edom. Llama la atención que en la ley incluso se encuentra esta instrucción de parte del Señor en Deuteronomio 23:7, que dice, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra, no aborrecerás al edomita. Es muy interesante ese mandamiento que el Señor da, porque como les digo, esta rivalidad continúa por mucho tiempo después. Ya cuando llegamos a los días de David, en 2 de Samuel capítulo 8, versículos 13 y 14, se nos dice que David derrotó a 18,000 edomitas. Y de hecho, fue en esa derrota que David, obviamente auxiliado por el Señor, le infligió a Edom, que Edom pasó a estar bajo el dominio de Judá. Más adelante, en 2 de Reyes 8:20, se nos dice cómo Edom se libertó en los días de Joram. Ellos, dice ahí, se libraron y pusieron su propio rey. Entonces, Edom se separa. Pero unos capítulos más adelante, en 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 7, se nos dice que el rey Amasías derrotó a 10,000 edomitas. A 10,000. ¿Y qué capturó Sela, la capital de Edom en ese entonces? Ahora, también hubo victorias para Edom.
Por ejemplo, en 2 de Crónicas 28:17 se nos dice que los edomitas atacaron a los de Judá y que llevaron cautivos a los de Judá. ¿Por qué menciono todo este contexto, estas batallas previas? Porque alguno que quisiera ser crítico del mensaje profético que tenemos va a decir, sí, claro, como un profeta no iba a profetizar contra Edom si no se llevaban bien. Pero lo que nosotros tenemos aquí es un mensaje divinamente inspirado. No tenemos a un hombre que simplemente está utilizando un pretexto religioso para predicar un mensaje de odio contra una nación. Porque ¿quién dice este mensaje? Es la visión de Abdías, sí, pero también es lo que Jehová el Señor ha dicho. Y es el mensaje divino lo que elimina cualquier posibilidad de que este mensaje esté manchado por el pecado de la venganza, o del odio, o de cualquier otra animadversión contra los edomitas. Abdías simplemente está fielmente transmitiendo lo que el Señor le ha dicho que diga. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Hay juicio para Edom. Hay juicio para Edom. Hay una batalla que se está convocando. Y vean bien a quiénes está convocando Dios. Porque dice en plural que este mensajero ha sido enviado a las naciones. Y dice, levantaos y levantémonos. Es decir, este mensaje del profeta no era un llamado a los de Judá para ir a pelear contra Edom. Es un mensaje de parte de Jehová, el soberano, el Señor, diciendo lo siguiente: yo gobierno sobre todo el mundo, todas las naciones están bajo mi dominio y por lo tanto yo puedo levantar a la nación que quiera para que ahora vaya contra Edom. ¿Por qué? Porque precisamente Judá había caído, Judá no tenía ningún poder, pero los edomitas podían pensar, no, hombre, ya Judá no vale, ya Judá no tiene ni con qué defenderse. Pero el Señor podía levantar aliados para Judá cuando Él quisiera. Y Él mismo podía mandar esa convocatoria para que salieran a batalla contra Él. Y este es el mensaje predominante entonces para los edomitas. Ellos estaban sumamente confiados. Judá, que tantas veces les llegó a ser tan problemático, que tantas veces les provocó estas derrotas tan grandes. Estamos hablando de que en 2 eventos hablamos de más de 28,000 personas. Al fin cayó. Y ahora nosotros seguimos habitando en nuestras ciudades, aquí en las montañas, en medio de las hendiduras de las peñas. Nadie podrá hacernos nada a nosotros. Estaban muy confiados. Pero Jehová es el Señor soberano sobre todas las naciones. No es un Dios local, no es el Dios solamente de Judá. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Es Jehová, el mismo que se le apareció a Abraham, a Moisés. Él es el único. Y tiene dominio sobre todo. Este entonces mensaje que convoca a naciones para salir a la batalla tampoco es exclusivo de Abdías. Joel, por ejemplo, lo tiene. Joel 3:9. No lo busquen, yo leo para ustedes. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Joel 3:9. Entonces, esa es la razón por la que Dios puede llamar en plural, porque de nuevo, los reyes están en su mano para hacer lo que Él ha determinado. En segundo lugar, hay que notar que este juicio es severo y es inevitable también. Versículo 2, vamos a Abdías, versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ahora que hemos estado estudiando más el mensaje profético, esto también nos debería ser un eco, ¿verdad? ¿Dónde hemos escuchado palabras similares? Que no importa donde usted vaya, el Señor lo va a juzgar. Amós también, ¿verdad? Amós capítulo 9, versículo
1 al 3, que dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. No hay lugar donde podamos escapar del juicio de Dios. Todos tendremos que dar cuenta a Él. Esto no era solamente entonces para el norte, aquellas 10 tribus, era también para los edomitas. El Señor le está diciendo a los edomitas: a ustedes también, y no importa dónde estén, por más confiados que estén en sus fortalezas naturales, porque esas montañas y esas rocas, de hecho, también se le conoce a esa región como Petra, es decir, piedra, les proveía ese refugio natural. De hecho, la palabra que leemos peñas en hebreo es Sela, y Sela, como vimos, era el nombre de una ciudad de Edom. Entonces, así de confiados estaban ellos. Nosotros habitamos entre las peñas. ¿Quién podrá venir contra nosotros? Estaban confiados como esas águilas, ¿verdad?, que hacen sus nidos en lo más remoto. ¿Quién se va a atrever a subir hasta allá, a atacar un nido de águila? Dice el Señor: yo los voy a derribar de donde estén. No hay escape. El versículo 5 nos presenta una pregunta retórica. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Y la respuesta natural es sí. Es decir, si un ladrón entra, se lleva lo que se puede y algo deja. Lo mismo si alguien quisiera llevarse mi fruto de la vid, las uvas. Viene, recoge lo que puede y algo deja. Pero lo que le está diciendo el Señor a ellos es que Edom iba a caer de tal manera que los iban a saquear iban a tener el tiempo para llevárselo todo. ¿Verdad? Estamos pensando, ¿verdad?, en esa figura de ese ladrón que se mete en la casa y ¿qué es lo que tiene que hacer? Y rápido echa, ¿verdad? Y luego se va. No puede llevarse todo, aunque quisiera llevarse todo. Pero el Señor está diciendo: los que los van a saquear van a tener el tiempo para escoger y llevarse cada una de sus uvas, cada una de sus posesiones. Por eso el versículo 6 dice: ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Adaptando un poco la imagen a nuestros tiempos, ¿verdad? Imagínese el ladrón que ya ha entrado, que tiene la completa certeza de que los dueños ni van a aparecerse. Entonces toma su tiempo, va, abre el baúl o la cajita donde ve que están las joyas, se pone a ver cuál vale más. Esta sí, me gusta más, me voy a llevar esta. Es lo que le iba a pasar a Edom. Iban a llegar e iban a tener el tiempo para meterse entre lo más escondido, entre los escondrijos. Porque póngase en esta posición. En aquella época, con tantas batallas entre los pueblos, si usted tenía algo valioso, ¿qué iba a hacer? Lo iba a esconder. Pues eso usted no lo iba a tener en su casa, sabiendo que en cualquier momento venían invasores y que usted nada más los dejaba y que se llevaran. Pero usted sabía que lo más valioso lo tenía más escondido. Pero de nuevo, les iban a pasar por encima, iban a poder meterse en las cuevas. Cuando usted está invadiendo, meterse en una cueva era peligroso, porque ahí más bien le podía venir una emboscada. Ahí lo podían encerrar, pero Edom no iban ni tener cómo defenderse. Iban a quedar completamente aniquilados. Los que antes ayudaron a Edom los van a dejar solos. Es el mensaje del versículo 7, ¿verdad? Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. El terreno montañoso ciertamente les daba una ventaja militar en el sentido de defensa. Es decir, no era fácil invadir a Edom. No obstante, Edom en sí mismo
realmente no fue una de las grandes naciones. Eso sí hay que tenerlo claro. Edom no fue Egipto. Edom no fue Asiria. Edom no fue Babilonia. Ellos no eran tan fuertes militarmente. Sin embargo, para aliviar esa necesidad, entonces, ¿qué hizo? Establecer alianzas. Es parte, ¿verdad? Hay que ser sagaz. Si usted sabe que no tiene la fuerza para resistir la invasión, por ejemplo, de unos egipcios, quizás hubiera sido una buena idea hacer alianza con los asirios. Estoy dando ejemplos, no estoy diciendo que ese haya sido el caso de Edom. El punto es que, nos dice el pasaje, tuvieron alianzas. Pero en el día de su caída, más bien los aliados se le volvieron. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, te pusieron trampa y no lo vieron venir. No hay en ello entendimiento. Esa expresión lo que está diciendo es, o sea, ni se lo imaginaron, ni sospecharon de que en algún momento alguno de estos aliados traicionara. Vean que eran alianzas íntimas, porque hasta comían del pan, compartían la mesa. Era importante, si usted quería tener buenos aliados, tener buenas relaciones. Y ellos estaban tranquilos. Tenemos nuestra ciudad con esta defensa natural de las rocas y además tenemos muy buenos aliados. No nos va a pasar nada. No contaban con que los aliados traicionaran la confianza. Entonces vemos que su defensa natural no valdría. Sus alianzas se acabarían. ¿Qué más le podía quedar a Edom? Posiblemente los sabios y los entendidos. Tener buenos líderes. Con buenos líderes quizás esta situación se podría revertir. No, dice el versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Se iban a quedar hasta sin la gente entendida. Porque una nación gobernada con reyes sabios, con gobernadores inteligentes, puede prosperar. Pero dice el Señor, esa sabiduría se las voy a quitar. Temán, como hemos leído, Temán era una ciudad de Edom. ¿De dónde le suena ese nombre? De uno de los amigos de Job, ¿verdad? Elifaz temanita. ¿Qué nos da a entender eso? Que en efecto Edom era conocido por tener personas sabias. Ahora, está bien que a la luz del libro de Job, las palabras de Elifaz al final son, ¿verdad? Son juzgadas por Dios y hay que entonces leer con esa perspectiva las palabras de Elifaz. Pero era un hombre entendido, ¿verdad? Cuando uno está leyendo entonces las palabras de Elifaz. En efecto, había sabios en Edom, pero dice el Señor, se los voy a quitar. No van a tener líderes sabios. Sigamos recapitulando. Sin defensa natural, sin alianzas, sin sabios, ¿qué podía quedar? Hombres valientes. Eso sí, ya en última instancia, si nos vienen, seamos hombres, salgamos a la lucha. Versículo 9, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Los valientes vendrían a ser cobardes. Es que no le iba a quedar nada. Ya sin hombres sabios, y ya sin el que usted tenía la esperanza de aquellos hombres aguerridos, estos sí, estos no le temen a nada, así venga Babilonia contra nosotros, no se la vamos a poner fácil, serán amedrentados. Nada le iba a quedar a Edom para poder resistir, para poder defenderse. En efecto, como el Señor les dice, todo hombre sería cortado. Es decir, hablando en términos generales, en el pensamiento hebreo, será cortado para siempre todo hombre, es decir, la gran mayoría. No iba a quedar para efectos prácticos habitantes de Edom, aunque sabemos que unos pocos sobrevivirían, pero ya no como nación. Ese es el punto, ya no como nación. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué le vino este juicio a Edom? ¿Qué fue lo que hicieron para que el Señor les pronuncie estas palabras? Versículo 10. Y tenemos entonces las razones por las cuales son sentenciados. Dice,
por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Aquí tenemos el encabezado, por la injuria, por el mal, por este mal proceder, con la violencia que han actuado contra Jacob. Por esa razón ellos serían castigados. Y vean que le está recordando el Señor este nexo filial. Por la injuria a tu hermano Jacob. Es que los edomitas tenían que recordar algo. En Jacob estaba la esperanza para ellos. Porque aunque ellos no hayan sido al final los que recibieran la bendición seguía estando en Jacob. Era a través de ellos que podían tener el conocimiento del Dios vivo. Y sin embargo, lo que hubo siempre fue enemistad. Y en el día que a Judá le llegó el juicio, ellos más bien se alegraron y más bien se aprovecharon. Se aprovecharon de ese conflicto armado para beneficio propio. De hecho, ellos fueron como extraños para Judá. Porque dice el versículo 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Como si no fueran nada. Por eso el Señor les dice, es que fue contra tu hermano Jacob. Pero el día que vino la calamidad, ellos más bien fueron como los babilonios, o en su defecto contra la nación que haya atacado a Judá en ese momento. Eras como uno de ellos, cuando más bien tuvo que haberse comportado fraternalmente. Por eso el Señor dice, por eso que ustedes hicieron, yo los voy a castigar. Ahora uno dice, pastor, pero con esa rivalidad que hubo tantos años, ¿cómo hubiera esperado uno algo diferente? Es cierto en un punto que uno no hubiera esperado que Edom hubiera sido el primero en salir a defender a Judá, pero es que una cosa es, ¿verdad?, el hecho de que vengan y ataquen a la nación vecina de la cual hay un parentesco, y otra cosa es regocijarse de lo que le está ocurriendo y luego ir y tomar ganancia para uno, aprovecharse. Por eso, a partir del versículo 12 hasta el 14 tenemos 8 no debiste, 8 no debieron hacer, que es enumerando. Esto les va a acontecer porque ustedes hicieron eso. Ese tiempo pasado que tenemos ahí es apropiado porque el profeta está hablando como esto fue lo que ustedes hicieron. Entonces tenemos 8. Dice el primero, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Otra vez se le vuelve a recordar, es tu hermano, era tu hermano el que estaba padeciendo. ¿Y qué es este mirar que tenemos ahí? La idea es la siguiente, es un mirar con fijación. Ellos estaban viendo con deleite cómo sufrían los judíos. Eran testigos de los actos. Se complacían en la maldad de los babilonios. Todo eso es lo que está ahí. Ahora apropiadamente, ¿verdad? Leíamos en Romanos 1 acerca de los que se complacen en la maldad. Bueno, eso es lo que estaban haciendo los edomitas. Ellos estaban viendo con gran placer. Vea cómo les está yendo a los de Judá. Podemos imaginarlos, ¿verdad? Desde la altura, en las peñas. Así, bien merecido. Vengan, vamos a ver cómo está cayendo Judá. Esa es la imagen. Dice el segundo, no debieron. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. ¿Ven cómo la idea sigue entonces transmitiéndose que en efecto eso era lo que ellos estaban haciendo? Era una alegría por el mal ajeno, que se relaciona mucho con el tercero que seguimos leyendo, ¿verdad? En el versículo 12. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Literalmente la frase se puede leer como no debiste agrandar tu boca. No debiste agrandar tu boca. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban mirando, ¿verdad? Con deleite qué mal está yendo a Judá y además lo decían con ganas. Ese placer, esa jactancia se les desbordaba y era lo que pasaban diciendo. Vengan todos, sigamos observando.
Vean cómo le está yendo a esos de Judá. No hay la más mínima empatía por el dolor ajeno. No lo hay. Están viendo hombres, mujeres y niños sufrir muerte, dolor, aflicción, hambruna, dolor. No hubo nada de remordimiento, todo lo contrario. Pero, y sigue el Señor avanzando con estos, no debieron, ellos pasaron del mirar y del jactarse con su boca al hacer. Versículo 13, que es el cuarto, no debieron. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debieron entrar. O sea, bajaron para aprovecharse. O como muchos lo ponen, fueron como verdaderos opilotes cayendo, ¿verdad?, sobre la carroña. Ya que ahora no podían defenderse, entraron. Posiblemente, ¿verdad? De nuevo, como yo les estoy diciendo, yo estoy asumiendo ese contexto de la invasión babilónica, ellos esperaron a que Babilonia arrasara y ellos en cambio entonces se fueron a las ciudades más pequeñas y más débiles, porque mientras los babilonios, ¿verdad?, llegaron a la pura capital, ellos se fueron por aquellas ciudades insignificantes que los babilonios no atacaron y se dejaron las cosas y empezaron a saquear. Eso es lo que estaban haciendo. Es repugnante lo que uno está entonces empezando a ver de lo que los edomitas hacían. Era un completo, no solamente entonces la falta de sentir el dolor ajeno, sino aprovecharlo como si nada. El versículo 5 vuelve a reiterar, el versículo 3, tenemos el quinto no debieron, que dice: no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Nuevamente, similar a la primera prohibición, este mirar se refiere a alegrarse de lo mal de lo que Judá lo estaba pasando. De hecho, la Biblia de las Américas dice: sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te alegres. Eso es lo que hay que tener por ese mirar. Es un mirar para gozarse, porque usted está disfrutando lo que está viendo. Versículo 13 nuevamente, también continúa lo siguiente: ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Si nos quedaba duda, ¿qué entraron a hacer los edomitas cuando cruzaron por las puertas? No entraron a ayudar, sino que pusieron su mano a los bienes. Vea, todavía hoy uno puede notar que, ¿verdad?, en esa gracia común que el Señor concede, que todavía la sociedad reacciona, ¿verdad?, con repugnancia cuando pasan esas cosas, de que están buscando a alguien porque resulta que hubo un accidente. Hay quien se aprovecha de que hay un montón de gente, ¿verdad?, un molote, y se lleva. Le toman la cartera, la billetera, los anillos, el reloj, a gente que está herida y que no puede hacer nada por sí misma. O peor aún, hay quien no le importa si la persona falleció. Y tienen que añadir entonces a la congoja y al dolor de la familia, que tiene que lidiar o con una persona en cuidados intensivos o gravemente herida o fallecida, el hecho de que ahora no aparecen o unos papeles importantes o no aparecen ciertas posesiones que tenían algún valor para ellos. Es impresionante. Entonces, como siempre a veces traigo esta consideración, si esto pasa hoy y pasaba antes, ¿por qué es? A pesar de que supuestamente ahora estamos en una época de mayor entendimiento, de más avances, no lo olvidemos. El ser humano sigue siendo el mismo en esencia. Seguimos siendo humanos caídos por el pecado, corruptos en nuestro ser. Y lo que pasaba antes de que venían y saqueaban aprovechándose del mal, hay quienes todavía lo siguen haciendo hoy. Y si no fuera por Dios que pone freno, todos nosotros nos arrojaríamos a toda clase de pecado sin reserva.
El 7, o la séptima cosa que no debieron hacer, versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Este mal va en aumento. Ven con gozo lo que pasa, meten mano y están algunos escapando y atraviesan la espada. Contra su hermano, contra su pariente. Muchos, ¿verdad? Obviamente, ante la invasión de este pueblo enemigo, buscaban escapar. Ellos se aprovecharon para que no lo hicieran. Y, como nos dice el último, dice, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Algunos los atrapaban y simplemente, les faltó se les iba. Es por estas razones que encontramos en los Salmos y otros profetas denuncias contra Edom por haberse alegrado y aprovechado. Por ejemplo, Salmo 137, versículo 7. Salmo 137, versículo 7. Este salmo es conocido por ser un salmo imprecatorio contra Babilonia. Por eso es que les digo, yo me inclino a ese contexto. Entonces, es un salmo imprecatorio contra Babilonia, pero vea lo que dice el versículo 7. Imprecatorio es decir que invoca el juicio de Dios sobre una nación. Dice así: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Ahí está la jactancia de Edom. Que se la lleven toda, que no dejen piedra sobre piedra. Ahí estaban los edomitas. Por eso el salmista, aunque está invocando ese juicio contra los de Babilonia, tiene palabras para Edom. Lamentaciones, capítulo 4. Lamentaciones, capítulo 4. Después de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 4, versículo 21. Dice lo siguiente: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Está diciendo, es cierto, Sión cayó, pero Edom, tú que te gozaste un día, viene tu turno, viene tu turno. Y Lamentaciones, como entendemos, obra del profeta Jeremías, de nuevo en el contexto de la caída de Judá a mano de los babilonios. Esta es la exposición de estos primeros 14 versículos. ¿Qué hay para nosotros? Como les decía al inicio, este libro no es solamente acerca de unas palabras que fueron para una nación llamada Edom hace unos siglos, y uno decir, pastor, pero nosotros estos días que vivimos, ya estos conflictos de naciones, de esta manera esto ya no se da, y menos en nuestro país. Costa Rica no tiene ejército. Ahí es donde está precisamente uno de los primeros puntos que quiero traer. La jactancia que puede venir a uno por el hecho de la nación en que uno está. ¿Qué mérito tiene uno por haber nacido en este país? Ninguno. ¿O qué mérito tiene el hecho de que el Señor en su providencia algunos los ha traído también a esta nación? Es el Señor que así lo ha querido. Y ciertamente uno tiene que estar agradecido por el país en el que el Señor lo ha puesto a uno. Hay una responsabilidad cívica que debemos cumplir, pero nosotros debemos estar muy atentos a lo que es esa actitud agradecida, apropiada, ese civismo apropiado, y lo que es jactarse por ser costarricense. Y mirar con desdén a las personas de otras naciones. Yo quisiera partir con el hecho de que debería ser evidente para nosotros que tal
actitud de superioridad no debería estar presente en la iglesia. Porque para aquí todos somos hermanos en Cristo, los que profesamos la misma fe en el Señor. Pero quería aprovechar para decir eso porque a veces hay ciertas expresiones en este certico, ¿verdad? Que yo digo, no me parece que sea la actitud apropiada que yo debería adoptar en cuanto a la nación en la que el Señor me ha puesto. Aunque no tengamos las tensiones diplomáticas que otras naciones deben soportar, ciertamente, ¿verdad? Hay ciertos temas a veces con naciones cercanas a nosotros que, como les digo, hay ciertas actitudes que no tienen lugar en la iglesia de Dios. Pero sobre todo, notemos bien el pecado que se le está achacando a Edom al inicio, ¿verdad? Cuando le dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Yo creo que uno de los pecados que más recurrentemente escucho que alguien dice que está lidiando es el orgullo. El orgullo. Pastor, soy orgulloso. Yo lo entiendo. Nos jactamos pronto por cualquier cosa. Nos queremos atribuir las grandes cosas a nosotros por virtudes nuestras. Queremos algo, un poquito de lo que le corresponde solamente a Dios. Tenemos un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Cada vez que usted empieza a creer que no, yo no voy a caer en ese pecado, yo no voy a dejar la vida cristiana, yo no voy a vivir como llegó a vivir tal persona, yo soy lo suficientemente fuerte, yo soy lo suficientemente capaz para llevar una vida cristiana independiente de la iglesia o independiente de estarme rindiendo a otros que cuidan por mí, o que yo nunca, de verdad, yo cómo voy a vivir dominado por tal pecado, en tal condición. Eso es orgullo. Es orgullo como el orgullo que hubo en Edom. Estaban confiados por dónde vivían, por sus alianzas, por su sabiduría, por su fuerza. Como les digo, hay algo que como nación pudiéramos tener de eso, pero que no debemos participar de ello, pero sobre todo individualmente debemos examinarnos para saber que no estamos nosotros creyendo el mismo engaño del orgullo. Porque dice aquí, tu corazón, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Es un engaño, porque en el fondo ni tenemos la fuerza, ni la sabiduría, ni las condiciones para vivir la vida cristiana que agrada a Dios por nosotros mismos. La vida cristiana se vive en dependencia de Dios, en el auxilio constante del Espíritu Santo, con su palabra, en oración, en comunión con mis hermanos, en el cuidado de una iglesia. No, dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Crea usted que es lo suficientemente fuerte, crea usted que nunca hará tal cosa y está en camino a su propia destrucción, a su propia caída. Es una terrible pretensión pensar que yo soy quien sabe cómo mejor he de vivir y conducirme en esta vida apartado de la sabiduría de Dios. Y que en su momento buscaré sus caminos, como si nosotros fuéramos los dueños de nuestros destinos. Si está joven, o en general, si usted goza de buena salud, puede tener su confianza ahorita en su salud y en las fuerzas que tiene. Ahora no, más adelante. Ahora quiero disfrutar la vida. Alguno lo tendrá en sus ahorros o en sus posesiones. Pero todo eso, la salud, la juventud, las posesiones, todo eso puede ser reducido a nada en un solo momento. En un solo momento. Así como le vino todo esto a Edom. El segundo gran pecado que quiero que veamos aquí, que se denuncia, es esta falta de empatía, esta falta de amor al prójimo. Todavía peor, este alegrarse por el mal ajeno, que va contrario a la regla de nuestro Señor Jesucristo que nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y más explícitamente, amarás a tus enemigos.
La pregunta para nosotros es, ¿se goza usted cuando le sucede algo malo a otra persona? Pastor, gozarse es una palabra fuerte. Yo le digo, examínese. ¿Cuál es su actitud cuando se entera que le sucede algo a alguien y usted precisamente le había dado un consejo a una persona y no lo siguió? Yo se lo dije. Ahora voy a mirar cómo le va. Es serio, pero de verdad, por lo que voy a decir, entiendan, no lo estoy diciendo para traer alguna sonrisa, pero fue algo que de verdad me quedó muy marcado cuando vino esa pregunta hace un tiempo, un comentario de mi esposa. Hace unos años, recordarán que, vean, de verdad, vean que hice la advertencia, pero algunos recordarán que la selección de México estuvo a punto de ser eliminada del Mundial, ¿verdad? Que de hecho vinieron aquí y perdieron, y bueno, les fue bien porque Panamá al final no cumplió su tarea contra Estados Unidos. Yo estaba muy expectante, obviamente, del resultado del otro lado, porque yo quería que no fueran, obviamente, al Mundial. Pero entonces, como les digo, estuvo ese comentario que me hizo pensar, ¿realmente está bien que yo disfrute tanto que le esté yendo mal a este otro equipo? ¿Es realmente esa actitud cristiana? Vean, se los digo porque como sucede en este contexto, pasa en otros. Vivimos en días en que se publica constantemente en internet lo que llaman memes y muchos de ellos son simplemente burlas, y burlas constantes contra las desgracias de otros. Si yo soy cristiano, ¿cómo soy conocido? ¿Soy conocido como uno que constantemente está tomando ocasión para burlarse de otros? Vean, cuando uno se da cuenta, quizás alguno quiera justificar, pastor, hay cosas que son temas sin importancia, pero pronto usted podrá también estar haciendo mofa de otras personas que son hechas a imagen de Dios, aun cuando sostienen cosas que nosotros no creemos, aun cuando sean aquellos mismos que están proclamando el aborto libre y sin restricción, pero siguen siendo hechos a imagen y semejanza de Dios, personas que darán cuenta a Dios por sus actos. No objeto para que yo esté haciendo burla constante por lo que creen, por lo que sostienen, aunque ciertamente hay mucha irracionalidad en lo que están promoviendo. Pero todavía más, cuando consideraba este pasaje, yo lo pensaba, para nosotros como iglesia, por lo que el Señor trae con los casos de disciplina. Obviamente, si alguno se alegrara de las cosas que pasa acá como miembro, yo diría, tiene que examinarse inmediatamente, porque eso es incompatible con el hecho de decir de que ama a la iglesia del Señor Jesucristo y que en algún modo haya cierta satisfacción por el mal o la disciplina que haya que anunciar respecto a alguien que todavía estamos considerando un hermano. Pero Edom, como vimos, fue una progresión de mal en peor, pero al inicio era el hecho de la indiferencia, era el hecho de que esa nación hermana estaba siendo atacada y no les importó. Y no puede ser que nosotros, si somos miembros de la iglesia local, nos dé igual que tal o tal otra persona esté en disciplina, porque es mi cuerpo. Él está pasando el cuerpo local en el que el Señor me ha puesto. Ese dolor tiene que ser mi dolor. Y hermanos, y obviamente estoy hablando a los miembros de esta iglesia, no puede ser que a nosotros nos dé igual no estar en las reuniones, no estar presentes cuando el caso tiene que anunciarse, o no tener o mostrar la disposición para informarme qué es lo que está sucediendo si yo no pude estar en la reunión, de buscar el acta, de preguntar bien a los pastores, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Qué puedo hacer por esta persona? Porque esto no es solamente de los pastores, es toda la iglesia. Y el caso se trae a toda la iglesia. Y no puede ser, como les digo, no puede ser que haya indiferencia de nuestra parte, que lo que le suceda al otro, que el mal ajeno no sea mi dolor, y no sea
también mi quebrantamiento. Yo debo afligirme cuando veo que aquellos que profesaron la fe en Jesús, que también dicen que Cristo murió por ellos, como murió por mis pecados, estén siendo seducidos por el mundo o no estén peleando correctamente la batalla. Como les digo, y sería más preocupante que yo esté simplemente como un espectador o como un espectador que tome satisfacción en estas cosas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Edom fue orgulloso y se gozó por el castigo a Judá. Luego vino su turno de caer y ser abatido por la mano divina. No hay fuerza ni sabiduría fuera de Dios. Es hoy que el Señor nos llama a arrepentirnos, para no confiar en nada en nosotros, sino enteramente confiar en aquel que Él ha provisto, en Jesús, el Hijo de Dios. Solamente en Él podemos ser salvos, no sea que venga el día de la batalla, que el Señor ha anunciado, porque vendrá ese gran día de la gran batalla, y sea Jehová, el Dios de los ejércitos, contra nosotros. Y el único verdadero refugio entonces no son las fuertes murallas, las grandes rocas, ni la altura de los montes, es Jesús. Pero seguir a Jesús tiene un precio, porque tengo que negarme a mí mismo cada día, tengo que dejar atrás el orgullo y humillarme para seguirle a Él en completa dependencia. Es reconocer que en mí solo hay maldad, pero que por la obra del Espíritu Santo, cada día estoy siendo entonces conformado a la imagen del Hijo. Y si soy de Él, es mi deseo que Él sea formado en otros, no que otros sean destruidos. Vamos a orar. Gracias, Padre, te doy por tu palabra, por exponernos a este breve pero poderoso mensaje de Amós, de Abdías. Señor, yo te pido, por favor, que no seamos indiferentes, como esta nación de Edom fue indiferente, al saber que hay almas que están en peligro, empezando por la propia iglesia y por aquellos que nos rodean, que más bien seamos misericordiosos. Quita de nosotros, Señor, esa actitud nefasta de alegrarse por la mala fortuna, como dirían algunos, las consecuencias de los pecados que algunos puedan experimentar. En cambio, con dolor, proclamar y hacer todo esfuerzo posible para alcanzar a estas almas, para decirles que están en un camino mucho peor que lo que están viendo ahora, que un día tendrán que enfrentarse contra el Señor soberano de todas las naciones. Ayúdanos, Señor, entonces, para proclamar este mensaje con fidelidad, de que hay esperanza, de que hay un refugio para aquel día de la gran batalla, cuando salgas contra los rebeldes pecadores. Es nuestro Señor Jesucristo, y que entonces, si nosotros profesamos la fe en Él, que vivamos como Él vivió. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén.